Hace milenios, cuando el tiempo bailaba bajo la luz dorada del sol y la inmensidad de la tierra aún era un espacio vacío esperando a ser ocupado, surgieron las semillas de las primeras civilizaciones. Las fértiles orillas de los ríos Tigris y Éufrates ofrecieron un terreno fértil para el nacimiento de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo. Bajo un intenso cielo azul, las comunidades humanas echaron raíces en las proximidades de estas aguas generosas. Las ciudades no solo eran centros de habitación, sino también epicentros de cultura y aprendizaje. En esta primera época, la humanidad empezó a trazar su complejo camino, sentando las bases de futuras civilizaciones que florecerían en distintas partes del globo. Las orillas de los ríos Tigris y Éufrates no solo vieron surgir grandes imperios, sino también el nacimiento de la escritura, las leyes y un rico patrimonio cultural que resonaría durante siglos. Fue el comienzo de la sociedad organizada, en la que los seres humanos transformaron no solo el entorno que les rodeaba, sino también su propio camino en su viaje a través del tiempo. Pero ¿cómo surgieron las primeras civilizaciones del mundo? ¿Cómo se organizaban y qué regía la vida de los pueblos antiguos? Probablemente hoy te levantaste, te arreglaste, saliste de casa para otro día de trabajo y te encontraste con una escena muy común, formada por altos edificios y comercios. Si vives en el campo, aunque no te enfrentes a las prisas diarias del tráfico o el metro de las grandes ciudades, te encuentras todos los días con una escena común de tu día a día. Y así, sin importar dónde vivas, todos configuramos lo que comúnmente llamamos sociedad. Una sociedad es un grupo de personas que viven juntas y comparten normas, valores, costumbres y en general se organizan de alguna manera para realizar actividades en conjunto, como el trabajo, la educación y la recreación. El conjunto de estas sociedades da forma a un sistema organizativo invisible, conocido desde la antigüedad como civilización. Este formato, en el que los pueblos de todo el mundo llevan moldeándose, aglomerándose y organizándose, es tan obvio y cotidiano que ni siquiera nos paramos a pensar en el mundo fuera de este proceso. Pero ¿cómo todo eso empezó? En busca de respuestas, Orígenes viajó a Irak, la actual región de la antigua Mesopotamia, para entender qué tenía de especial esta región, que fue la cuna de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo. Mesopotamia es una palabra de origen griega que significa tierra entre ríos. Se trata de una región desértica situada precisamente entre los ríos Tigris y Éufrates, región que hoy corresponde a Irak. Mesopotamia es considerada por muchos como una de las cunas de la civilización, ya que fue aquí donde surgieron diversos pueblos e imperios durante la antigüedad, como los sumerios, los acadios y los babilonios. Es una región centralizada en Oriente Medio y la proximidad a los ríos era muy importante en esa región para que tuvieran un acceso fácil y abundante al agua. Así que los primeros pueblos, las primeras civilizaciones crecieron junto a estos ríos. Y es que allí en Mesopotamia, con sus dos ríos, tenemos tres grandes civilizaciones. Los sumerios primero, luego los babilonios y los asirios, todos siempre entre estos dos ríos. Para mí, una civilización es una constelación de grandes y pequeñas tradiciones que se transmiten de una generación a otra, que tienen ciertos centros de poder. Y hay lo que llamamos civilizaciones prístinas. Y la palabra prístina significa que son los lugares donde tuvieron su origen. Todas empezaron como un valle fluvial.
En Mesopotamia están el Tigris y el Éufrates. En Egipto el Nilo. En la India el río Indo. E na China Y temos o en rio China Amarelo. el río Amarillo. Essas civilizações surgiram à medida que o poder foi se a medida que el concentrando poder em se um centro. concentraba sobre el Y ese centro. poder, Y este no poder, caso da en el caso de Mesopotamia, Mesopotamia, acredita-se que se cree que se concentró, de según acuerdo com algunos alguns antropólogos, antropólogos, porque necesitaban porque eles controlar y precisavam administrar el agua. controlar e Y administrar entonces, a água. esta E essa necesidad de controlar la distribución del agua a los agricultores requería exigia organización. Los primeros que organizaron esto en Mesopotamia fueron los sacerdotes, y así los templos se volvieron muy importantes como un lugar para ayudar con eso. Y con el tiempo, de ahí surgió el primer rey de Mesopotamia. Todo esto tuvo lugar alrededor de 3.500 antes de Cristo. Así que estamos hablando de hace mucho tiempo. Al preguntar por la formación de las primeras civilizaciones, todos están de acuerdo en el que el agua desempeñó un papel fundamental. Las fértiles orillas de los ríos, sobre todo en una región desértica, permiten la agricultura y con ella la vida. Las ciudades mesopotámicas eran verdaderos testimonios del dominio hidráulico. Las aguas de los ríos Tigris y Éufrates y sus fértiles orillas creaban un contraste con las tierras áridas de la región. Fue en las llanuras aluviales de Mesopotamia donde comenzaron a levantarse las ciudades. Cada ladrillo de arcilla era un testimonio de la capacidad humana para transformar la naturaleza. Las civilizaciones que por aquí pasaron aprendieron a controlar el flujo del agua con diques, canales de irrigación y presas para optimizar su uso en la agricultura. Esto permitía cosechas más abundantes y regulares y, por supuesto, hacía que la zona fuera extremadamente deseada. Esta gente sabía sabiam como encontrar agua. E hay que tener en cuenta que vivían en una región muy seca del mundo. Eles Saben onde a água dónde se pode ser puede encontrar encontrada, agua, quer ya seja sea por sabiendo saber onde dónde estão están as los nascentes. manantiales. Un As manantial es nascentes un são punto de pontos de salida saída naturais de água en em ciertos certos lugares, e y eles ellos querían controlar isso eso saber y onde saber estavam. dónde estaba. E eles também conhecem Pero plantas también que têm conocían água em plantas que suas tienen raízes agua e também en sus construíram raíces cisternas y para también coletar construyeron água. cisternas que Eles sabiam recolectan muito agua. bem como encontrar, Así estaban onde muy en localizar sintonía e como con la forma de proteger a água. encontrar dónde ubicar y Muitas cómo vezes proteger el eles agua. tinham acampamentos A perto menudo de tenían locais com água. campamentos cerca E de por los sua lugares vez, de agua eles y a su vez precisavam tenían que proteger proteger estos lugares de agua para su familia, porque a muitas menudo vezes había havia alguna alguma disputa, disputa, como você pode como se puede imaginar. imaginar. Este es el famoso río Tigris, que ya fluye en esta región hace miles de años. Estas aguas ya vieron estados se levantarem y cayeren, imperios serem formados y destruidos. Por medio de estas aguas fue posible el surgimiento de las primeras civilizaciones del mundo. Y hasta hoy, los dos ríos son un importante centro económico, comercial, religioso y político. Tener una tierra que sea estratégica y tenga acceso al agua era lo principal. En algunos lugares, la gente tenía que elegir entre una posición estratégica y el acceso al agua. Mesopotamia no tenía este problema. Tenían tanta agua y tanta abundancia que podían utilizar los dos recursos. Podían combinar la estrategia con la cantidad de agua. Babilonia y Nínive fueron ciudades que utilizaron los ríos para crear canales alrededor de la ciudad, para proteger la entrada a la ciudad. Así que no se podía acercar a la ciudad sin cruzar estos canales que rodeaban la muralla. Los fosos de los castillos medievales también utilizaban esta técnica. Así que era tanto una forma de defensa como una forma de supervivencia. Exactamente, porque necesitas ambas cosas, necesitas defenderte para sobrevivir y entonces cuando tienes una tierra muy buena, con mucha agua, tienes una ciudad ya construida, tienes puntos estratégicos, vale más la pena conquistar algo que ya está listo que construir algo desde cero. Estudiando la historia es posible ver el inicio y la caída de cada civilización.
Aunque hay discusiones sobre las fechas exactas, algo en lo que todos están de acuerdo es que los primeros fueron los sumerios. El origen exacto de los sumerios sigue siendo un misterio. Aunque existen diferentes teorías para explicar su procedencia, los estudiosos no tienen una respuesta definitiva, ya que las pruebas arqueológicas e históricas sobre los orígenes de los sumerios son limitadas. Algo que añade una capa de complejidad a la historia de la antigua Mesopotamia. Quizá una de las contribuciones más importantes de los sumerios sea el inicio de la escritura, como explicamos en el episodio anterior, un legado que repercutió a lo largo de los siglos. Pero debido a disputas territoriales, los sumerios fueron conquistados por los acadios, que crearon el primer imperio mesopotámico bajo una administración centralizada en la figura del rey Sargón I, que se autodenominó gobernante de los 4 puntos cardinales. Los acadios fueron conquistados por los amorreos, también conocidos como el primer imperio babilónico, cuyo rey más famoso fue Hammurabi. Los amorreos fueron dominados por los asirios hacia el 1200 a.C., que iniciaron una gran expansión territorial, creando el mayor imperio de toda Mesopotamia. Los asirios fueron conquistados por los caldeos, también conocidos como el Segundo Imperio Babilónico, el reino de la famosa rey Nabucodonosor II. A lo largo de miles de años, varios reinos surgieron y sucumbieron y dejaron su legado en el mundo. Y a pesar del tiempo transcurrido desde el fin del imperio persa, que conquistó a los caldeos, y la modernización del mundo tal y como lo conocemos hoy, algunos lugares de la región siguen en pie y continúan su rica y antigua historia. Amedi es una pequeña ciudad situada en la cima de una montaña que tiene al menos 5.000 años de historia. Según los registros históricos, lo más probable es que la ciudad ya estuviera ocupada antes de ser capturada por los asirios, un lugar deseado y conquistado por imperios a lo largo de los siglos por su posición estratégica en lo alto de la montaña. A pesar del tiempo, ha mantenido el mismo tamaño limitada por la geografía de la montaña. Mide 1.000 metros de largo por 550 de ancho. Y aún alberga cerca de 5.000 habitantes entre cristianos y musulmanes desde hace siglos. Al estudiar el pasado de la ciudad de Amedi, descubrimos un dato curioso. Hay registros que indican que uno de los reyes magos que visitaron a Jesús cuando nació era de esta ciudad. Más que eso, Amedi es un gran ejemplo de una importante actividad que permeaba el mundo antiguo, que se desarrolló con el tiempo y que continúa hasta nuestros días, el comercio. Con el tiempo se crearon rutas comerciales, caminos conocidos por los que se transportaban productos de un lugar a otro. Y Amedi, por ejemplo, fue una importante ruta comercial a lo largo de diferentes imperios. A lo largo de la historia, la única entrada para la ciudad era a través de 2 puertas, Zebar Gate y Badnan Gate. Se desconoce la historia exacta de ambas las puertas, pero podemos afirmar que se construyeron no solo como una estrategia defensiva, sino también como ruta comercial. Este era el principal camino que conectaba Amedi con Mosul, Sinjar e incluso Bagdad. El Badnan Gate se convirtió en la entrada más conocida de la ciudad y también era llamada de Mosul Gate, ya que su principal propósito era ser una ruta comercial con Mosul. Historiadores dicen que la puerta fue construida en 3 etapas para llegar a lo que vemos hoy, siendo la última etapa durante la época del Imperio Badnan, conocida como la más próspera de Amedi. Y después de haber sido reconstruido incorrectamente en el siglo XX, ahora la puerta está siendo restaurada de nuevo. Amedi quedó en la historia como una importante ruta comercial, donde los mercadores con sus caravanas de especies llevaban consigo no solo bienes tangibles, sino también la posibilidad de progreso. El comercio no era solo una transacción comercial, sino también una puerta para el desarrollo del mundo.
Una mirada al pasado quizá nos permita vernos a nosotros mismos. Debido al ritmo de la vida cotidiana, no pensamos mucho en cómo vivían los primeros humanos de la Tierra. Pero al estudiar el desarrollo de las primeras civilizaciones, la base de las necesidades humanas parece seguir siendo la misma: luchar para sobrevivir y utilizar la creatividad para hacer posible la vida. A medida que los pueblos empezaron a organizarse en sociedades, en civilizaciones, vemos también el inicio de una necesidad: la legislación para regir la vida conjunta. Las comunidades humanas existían antes de que se formaran los estados. Eran pequeñas comunidades que tenían una realidad nómada, que con el tiempo, a partir del año 4000 aproximadamente antes de Cristo, empezaron a adoptar una postura sedentaria. ¿Qué significa esto? Ellos empezaron a encontrar lugares y formas de subsistencia que les permitieran asentarse y vivir en un territorio determinado. Generalmente llamamos a estas civilizaciones de sociedades hidráulicas porque tienen muchas cosas en común. Y se llega a un cierto momento en que esta comunidad o estas diversas comunidades llamadas comunidades hidráulicas alcanzan tal tamaño que se hace necesario regular la convivencia social. Así que la ley, en términos de organización social, es un producto del sedentarismo. Ley, conjunto de normas derivadas de las costumbres, tradiciones y convenciones de una cultura determinada. Uno de los conjuntos de leyes más antiguos de los que se tiene registro es el Código de Hammurabi. Se cree que fue grabado en piedra hacia 1772 a.C. por orden del rey Sargón, que gobernó el primer imperio babilónico. El Código de Hammurabi fue descubierto durante una expedición francesa en 1901 en la región de la antigua Mesopotamia, en las ruinas de la ciudad de Susa, en Irán. Actualmente se exhibe en el Museo del Louvre, en París, pero nosotros encontramos una réplica al visitar el Museo de Pérgamo, en Berlín. El Código de Hammurabi es conocido como el primer conjunto de leyes de la historia y se aplicó en Mesopotamia cuando Hammurabi gobernó el primer imperio babilónico entre 1792 y 1750 a.C. Este código se basaba en la ley del talión, conocida por la expresión ojo por ojo y diente por diente, que castigaba al delincuente según el delito cometido. Este es el primer registro de un código legal escrito que vino a ordenar las relaciones sociales entre los habitantes del primer imperio babilónico, sustituyendo a la tradición oral que transmitía las leyes de generación en generación. Hay más de 200 leyes inscritas en cuneiforme, que es el sistema de escritura de la antigua Mesopotamia. Y las leyes varían en contenido. Así que hay algunas leyes sobre propiedad, hay algunas leyes sobre la familia, hay algunas leyes sobre litigación, por ejemplo. Todas estas cosas eran muy importantes en la vida de los antiguos pueblos mesopotamios. El Código de Hammurabi fue compuesto alrededor de 1700-1750 más o menos, pero las leyes ya existían mucho antes, solo que en una forma diferente. Hammurabi innovó porque registró las leyes. La idea era que esta ley fuera creada, fuera tallada en piedra y fuera expuesta para que todos la vieran y pudieran reclamar algún derecho o exigir algo al Estado. Pero antes de este registro histórico, físico y escrito, la ley ya existía de forma oral. Las propias leyes del Código de Hammurabi son el registro escrito de una realidad oral transmitida de generación en generación. La ley de Hammurabi es famosa hoy en día por su contenido violento, pero teniendo en cuenta la época, la ley en realidad inhibe y limita la violencia. La ley tiene una dinámica que responde al espíritu de la época. Las leyes de Hammurabi no pueden ser aplicadas hoy en día, pero si observamos diferentes conjuntos de leyes a lo largo de la historia, podemos ver algo en común: el deseo del ser humano de vivir en un estado de orden. Cuando pensamos en la ley escrita en el mundo antiguo, el acceso no era para todos, entre otras cosas porque el dominio de la escritura y la lectura no es para todos.
tenemos que recordar una cosa importante. Estas leyes, aunque estén registradas en piedras, tienen una dinámica que las precede, que es la dinámica de la oralidad. Aunque el ciudadano babilónico del segundo milenio, frente a la piedra del código de Hammurabi, no pudiera leerla, la tradición, esta historia oral, ya estaba presente en la vida de estas personas. Así que eran conscientes de la ley. Y esta idea de que la ley se difunde oralmente continúa incluso con la escritura. Todavía tenemos un poco de eso hoy. Pocas personas se ponen a leer la Constitución, pero sí saben que hay una serie de normas generales que guían la vida en sociedad. Eso está más concebido. La idea de que una imagen vale más que 1000 palabras ya existía entre los mesopotámicos. Al estar grabada en piedra y colocada en público, la ley simbolizaba la autoridad del rey Hammurabi y la justicia que pretendía implantar. Incluso sin poder leer exactamente lo que representaba cada símbolo cuneiforme, en la parte superior de la piedra había una imagen que lo resumía todo. La imagen del dios Shamash, dios del sol y representante de la justicia. Este es quizá un gran ejemplo de cómo, para los mesopotámicos, la fe, las creencias y la religiosidad eran inseparables de la vida. La idea de que la religiosidad es solo un componente de la vida humana es un fenómeno reciente. Yo diría que es un producto de la Ilustración europea, que rompió con la idea de tradición y fe. Porque si buscamos en el mundo antiguo, la palabra religión ni siquiera existe. Ya sea en acadio, en Mesopotamia, ya sea en hebreo, que es la lengua del Antiguo Testamento, ya sea en el mundo greco-romano, la palabra religión no existía. Así que la religión ha sido parte fundamental, digamos un ingrediente fundamental, de lo que llamamos sociedad durante milenios. Y así ha sido durante milenios. Y yo diría que solo en los últimos siglos, como mencioné antes, se hizo esta separación, esta dicotomía entre, digamos, la vida religiosa, la vida social y la vida profesional. Antes todo estaba interconectado. En Mesopotamia era fácil ver la unidad, la totalidad de la vida con aspectos considerados religiosos, ya fuera para elegir los meses de siembra, el abono que se utilizaba o los alimentos que se preparaban, todo estaba relacionado con alguna deidad. Los templos eran los centros administrativos y religiosos de una sociedad, por donde entraban y salían los bienes y se regulaba toda la vida social. Si observamos las leyes de Hammurabi, de la antigua Babilonia, durante el siglo XVIII a.C., Hammurabi menciona constantemente a los dioses que están detrás de un código de leyes. Hammurabi comienza su código de leyes hablando de cómo los dioses estaban detrás de darle estas leyes. Y el principal, el dios de la justicia, el dios Shamash, le dio la capacidad de reinar, de administrar, de juzgar a toda esa gente. Así que la ley está totalmente enraizada en una idea de religiosidad, o no es distinta de una idea de religiosidad. Desde la agricultura también podíamos hablar de familia. Eso era totalmente común. Incluso aquellos que no podían acceder a un templo porque vivían lejos o no formaban parte de una familia sacerdotal. Seguía habiendo religión en la vida cotidiana, ya fuera con estatuas o pequeños objetos, para que la gente hiciera sus oraciones. Todo esto, por así decirlo, forma parte del ADN humano. Y los seres humanos siempre han tenido una inclinación hacia la religiosidad. La organización de estos pueblos, con sus descubrimientos e inventos en la búsqueda de hacer posible la vida, llevó a la creación de sistemas que hasta hoy influyen en nuestra forma de vivir. Pero este ya es un tema para otro episodio.